Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Normalmente cuando me reúno con un grupo de hermanos y hermanas que han manifestado querer bautizarse y estamos haciendo un discipulado, como yo así lo llamo, una serie de estudios que tienen que ver con nuestra vida cristiana, por regla general suelo hacerles esta pregunta. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde crees que irás después? ¿Qué será de ti una vez que te hayas muerto? Todavía no te has bautizado, ¿eh? ¿A dónde irás si te mueres hoy? Y lo cierto es que suelen haber básicamente tres respuestas. Una respuesta es no lo sé. Otras dicen que irán al cielo aunque tienen dudas. Y otros con convicción declaran de que van a estar con el Señor, aunque todavía no se han bautizado. Y esto es correcto, ¿verdad? Porque una persona cuando ha creído en Jesús, en ese mismo instante en que le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y le ha invitado a que venga a su corazón, pues eso ocurre en ese mismo instante, esa persona es salva sin haber sido bautizada, ¿verdad? Eso, el acto público vendrá más adelante, tendrá su momento, pero esa persona ya es salva. Pero es interesante que a veces también le he hecho esta misma pregunta a personas, a creyentes, como se suele decir, de toda la vida. Se convirtieron hace muchos años, ya se bautizaron, y cuando les pregunto, si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Y tristemente me he encontrado con creyentes que no saben responder a esa pregunta, o la responden con duda. Y eso es preocupante. Somos conscientes de que vivimos en un mundo, en una sociedad donde si tú haces esta pregunta a la gente que nos rodea, a muchas de esas personas que en esta semana han salido de procesiones, han salido expresando su fe en Dios y quizás en otras cosas más, ¿verdad? Y aunque las consideramos religiosas, cuando tú les preguntas qué será de ellos cuando mueran, no te saben responder. Más aún, quizás la respuesta que más vamos a encontrarnos ante esta pregunta es que después de la muerte no hay nada más. No hay nada más, todo se termina. Bueno, ya en los tiempos de Jesús sucedía esto. De hecho, había un grupo de judíos que pertenecían a un partido político religioso llamado los saduceos, que ellos no creían que después de la muerte hubiese algo más. Todo se terminaba. No había resurrección. Ya en los tiempos de Jesús sucedía esto. Dicho sea de paso, ahora hago la pregunta para todos los que estáis aquí. ¿Qué será de ti cuando tú tengas que cruzar la puerta de la muerte? ¿A dónde vas a ir? ¿Lo sabes? ¿Tienes dudas? ¿Tienes la certeza de lo que ocurrirá después de tu muerte física? Como hemos estado viendo en estos últimos tiempos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, debido a las muchas tribulaciones, aflicciones por las que él había pasado, experimentado, podríamos decir que Pablo era una de esas personas que no sabía si al final del día, del cada día, él iba a terminar con vida. No lo sabía. Él se levantaba por la mañana de la cama y sabía que ese día podía ser el último. Y si llegaba la noche y se acostaba por la noche, decía, no sé si mañana veré la luz de un nuevo día. Él era un hombre que hablaba de esta manera. Si estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, fijaos lo que él dice, versículo 10. Ya esto lo vimos hace ya unas semanas.
Él decía que donde quiera que iba, llevaba siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Versículo 10. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros, dice Pablo, que vivimos, aquellos que somos creyentes, que tenemos una nueva vida en Cristo, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo era un hombre consciente de la realidad que vivía. Y él, al igual que habían dicho otros hijos de Dios en el pasado, él sabía que a pesar de sus sufrimientos, sus tribulaciones, él sabía que había puesto su confianza en el Señor Jesús y que independientemente de lo que le sucediera, él iba a seguir adelante. Él sabía en quién había creído. Él tenía la misma fe, la misma actitud de fe. Versículo 13 sigue diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe o la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, Pablo se está identificando con el autor del Salmo 116, versículo 10, cuando el salmista dijo, creí, por lo cual hablé. Al igual que hizo el autor de este salmo en el pasado, que puso su confianza en el Señor, a pesar de todas las pruebas por las cuales estaba pasando, incluso las amenazas de muerte, Pablo también dice, mira, yo estoy viviendo lo mismo que él. Y al igual que él depositó su fe en el Señor, yo también lo hago en medio de las circunstancias que estoy viviendo en el presente. Porque Pablo creía que el que cree, el hombre y la mujer, el creyente, la persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús, aún en medio de los sufrimientos, no puede dejar de hablar, de manifestar lo que ha experimentado en su propia vida acerca de Dios. ¿Cuál era el secreto de Pablo, como del autor del Salmo y de otros hombres y mujeres que han tenido esta clase de fe? ¿Cuál fue el secreto para mantenerse firme en medio de tanta oscuridad? Pues Pablo tenía su confianza. Él podía hablar de esta manera, por lo que nos dice en ese texto que tenéis ahí en la pantalla. Porque él sabía que el que resucitó al Señor Jesús, dice Pablo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La convicción, la certeza de que Cristo ha resucitado le llevó a Pablo a vivir en el presente con la esperanza de un futuro glorioso cuando Cristo le resucitase a él también. Conocer, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, conocer la verdad acerca de la resurrección de Jesús en el pasado fortaleció la fe de Pablo y la de tantos creyentes a lo largo de la historia para tener una esperanza sólida en que también nosotros seremos resucitados. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, los que hemos conocido y los que no hemos conocido, tenían la misma esperanza. Y por eso sabían que llegaría un día en que todos seremos resucitados. Pablo, hablando de este mismo tema a los tesalonicenses, les dijo, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
Pablo ya había estado hablando de este tema a los corintios. Como bien recordaréis, en su primera carta, capítulo 15, dedicó un amplio espacio a hablar precisamente, no solamente de la resurrección de Jesucristo, sino también de la resurrección de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Este tema era esencial en la predicación del apóstol. De hecho, ese capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo más extenso que escribió Pablo. Al parecer, como ya señalamos en su momento, aunque los corintios creían en la resurrección de Jesucristo, sin embargo, había algunos miembros de la iglesia que dudaban o más bien negaban que el creyente, una vez que ha muerto, fuese luego a resucitar. Habían algunos que negaban esta realidad. Pablo les escribe para enseñarles que si eso fuese verdad, que el creyente no resucitará, entonces se estaría derribando, destruyendo por completo los pilares, o mejor dicho, la piedra angular del Evangelio. Para Pablo y el resto de los autores del Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo era y sigue siendo el corazón mismo del Evangelio, el eje central alrededor del cual giran las demás doctrinas, las demás verdades de la fe cristiana. Giran en torno a esta doctrina, a esta enseñanza de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso esta doctrina ha sido y sigue siendo la diana de los ataques de Satanás, porque él sabe que destruyendo esta verdad, el resto de las verdades caerán, como la deidad de Cristo, como su capacidad para perdonar nuestros pecados, como hemos cantado en esta mañana. Todas las doctrinas se caerán si negamos la enseñanza acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Toda la Biblia, hermanos y hermanas, hermanas, amigos y amigas, toda la Biblia contiene el Evangelio de Dios. No solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos presentan el nacimiento, la vida, las obras, la muerte del Señor Jesús, sino que el resto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es decir, toda la Escritura presentan las buenas nuevas acerca del Dios Trino. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, los 66 libros que componen la Biblia nos presentan las buenas nuevas, el Evangelio. En el capítulo 15 de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo, si queréis me podéis acompañar a este capítulo, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo ofrece lo que podríamos llamar un resumen, una descripción más concisa acerca de las verdades más esenciales o cruciales del Evangelio. En este capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo comienza diciendo: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo había estado predicando el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y él hace un resumen de cuáles son las verdades fundamentales de este Evangelio. Versículo 3 dice: primeramente, es decir, hace referencia a los asuntos más cruciales, de mayor importancia. Dice: primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí.
Es decir, las enseñanzas que Pablo va a compartir no eran de su propia cosecha. No se las había inventado él, no, él las había recibido. Estas enseñanzas que va a compartir eran conforme a las Escrituras. Dice hasta en 2 ocasiones en estos 2 versículos: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta frase que repite Pablo 2 veces, con ella quiere enfatizar que el Evangelio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo resume el contenido de este Evangelio con 3 frases. Solo con 3 frases que encontramos en estos 2 versículos, versículos 3 y 4. En primer lugar, dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, Jesús murió a nuestro favor, en nuestro lugar. ¿Para qué? Para satisfacer la pena que había contra nosotros, para pagar la deuda que tú y yo debíamos haber pagado, pero no podíamos pagar. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estaba muriendo en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. En aquella cruz teníamos que haber muerto tú y yo por nuestros pecados. Pero Jesús murió nuestra muerte y de esa manera aplacar la ira de Dios que había sobre nosotros y satisfacer las demandas de la ley. Pablo decía en su carta a los romanos que a este Jesús Dios puso como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Es una palabra que básicamente significa que la ira de Dios fue aplacada porque su Hijo ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, con el propósito de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Dios, de Jesús. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Pablo aquí en su carta a los Corintios dice: Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. La Biblia claramente enseña que todos nosotros hemos pecado y que nuestros pecados nos separan, nos alejan de Dios. Más aún nos dice que lo que tú y yo merecemos por nuestro pecado, la paga, el salario por nuestro pecado es la muerte. Todos merecemos morir. No hay ni uno solo que se libre de esto, enseña la Biblia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo tú y yo pecadores, mereciéndonos la muerte, Cristo murió por nosotros.
Hermanos y hermanas, no olvidemos nunca esta verdad esencial, crucial que encontramos en la Biblia. Él ocupó nuestro lugar. Y Pablo ahora en cierta forma está resumiendo este evangelio que estaba predicando, diciendo en primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Él no murió por sus pecados, porque Él no cometió pecado. Murió por tus pecados y los míos. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que satisfacer esa deuda contraída. Alguien tenía que recibir la ira de Dios que estaba sobre el pecador. La Biblia nos dice que cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo instante, la ira de Dios que estaba sobre ti, sobre mí, pasa a estar sobre su Hijo, sobre el que no cometió pecado, sobre él es derramada esa ira de Dios. Esto, hermanos y hermanas, es un milagro. Esto no lo podemos entender, simplemente lo tenemos que creer y aceptar. Aunque nuestra mente está limitada, ¿cómo es posible que sucediera esto? Pues es lo que enseña la Biblia. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. En segundo lugar, versículo 4, Pablo dice que este Cristo fue sepultado. Fue sepultado. Es decir, si Jesús fue puesto en un sepulcro, fue porque Él verdaderamente había muerto físicamente. Él no se desvaneció. Él no perdió el conocimiento simplemente como algunos han enseñado a lo largo de la historia. No, Jesús murió. Creo que en esta mañana tenemos un médico forense, ¿es correcto? Si él estuviera allí podría decir, este hombre está muerto. Lo podría afirmar. Cuando Pablo enfatiza esto, que Jesús fue sepultado, con esta información quiere verificar, quiere dar validez a la realidad histórica de la muerte de Jesús. Si Él fue sepultado, fue porque murió, porque murió. Y en tercer lugar, Pablo resume este evangelio diciendo, versículo 4, que Jesús resucitó al tercer día, al tercer día. Los 4 evangelios dan testimonio de que la tumba quedó vacía, quedó vacía. Desde el mismo comienzo del cristianismo, el corazón del evangelio fue siempre la verdad acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. La tumba quedó vacía. Este era el mensaje que desde el principio de la iglesia se predicaba, no solamente en Corinto, donde está Pablo ahora, o donde Pablo está escribiendo esta carta, ¿verdad?, a esta iglesia, sino se predicó por todas partes. Tanto Pablo como el resto de los apóstoles predicaban esta verdad. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo en versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es si se predica, o sea, tanto él como el resto de los apóstoles estaban predicando, enseñando esta verdad, desde que Jesús, después de haber muerto y resucitado, estuvo unos 40 días con sus discípulos, después de que subió al cielo, la iglesia empieza, se inicia, comienza su andadura. Y allí en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que los 2 primeros sermones registrados en este libro giraban en torno a la resurrección de Jesús. Y no solamente vemos a Pedro, sino luego también cuando Pablo, después de que se ha convertido a Cristo Jesús,
Él dedicó su vida a predicar, a proclamar a Cristo crucificado y al resucitado. Lo vemos en su carta a los romanos, además de esta carta a los corintios, en su carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. La esencia de su predicación era la resurrección de Cristo Jesús. Sin embargo, versículo 12, aunque Pablo está diciendo que se predicaba que Cristo había resucitado de los muertos, resulta que habían hermanos dentro de la iglesia que no creían que los creyentes fueran a resucitar. Por eso sigue diciendo versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es que hay gente aquí dentro de la iglesia que no cree que los que han muerto en Cristo vayan a resucitar? Y a continuación del versículo 12, Pablo da 7 razones de por qué esto no puede ser cierto. La primera, versículo 13, si Cristo, o mejor dicho, si no hay resurrección, si los creyentes no resucitan, versículo 13, ¿tampoco Cristo resucitó? Si no creemos que nuestros hermanos y hermanas en la fe, aquellos que han muerto en Cristo, no vayan a resucitar, entonces estamos diciendo que Cristo tampoco resucitó. Si niegas una verdad, niegas la otra. Pero si por el contrario aceptamos la verdad de la resurrección de Jesús, tenemos que aceptar también que los que han creído en Él y hayan muerto también resucitarán. Las dos resurrecciones, decía un autor, permanecen o caen juntas. No puede haber una sin la otra. Por eso dice Pablo en primer lugar que si no hay resurrección de los creyentes, Cristo tampoco resucitó. En segundo lugar, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si la resurrección, la que predicamos, no se ajusta a lo que la Escritura enseña, entonces, en vez de estar predicando, proclamando buenas noticias, estamos proclamando malas noticias. Se estaría proclamando un mensaje sin propósito, vacío, sin sentido. Si Cristo no resucitó, vana, vacía, es entonces nuestra predicación. Es decir, todo lo que habían predicado los profetas en la antigüedad, todo lo que los apóstoles estaban predicando en el presente, en este mismo instante en que Pablo está hablando, todo sería una farsa, todo sería puro teatro. En cierta forma está diciendo Pablo. En tercer lugar, si los creyentes no resucitan, versículo 14, la fe cristiana sería inútil. Si Cristo no resucitó, vana, vacía es también vuestra fe. Tendríamos que ir, por ejemplo, a la epístola a los Hebreos, ir al capítulo 11, a arrancarlo y romperlo. Aquella gente perdió el tiempo. Obviamente, creyeron inútilmente, para nada. Si los creyentes no han resucitado, no van a resucitar. Y si Cristo no resucitó, en cuarto lugar, si Cristo no resucitó, versículo 15 y 16, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, todas esas personas que Pablo ha mencionado en los versículos anteriores, versículos 5 al 8, personas que fueron testigos oculares de que Cristo realmente había resucitado, toda esa gente sería nada más que una pandilla de mentirosos. De mentirosos. Por tanto, podríamos decir que todo el Nuevo Testamento tendríamos que considerarlo como libros falsos. No podríamos fiarnos de ellos, porque todo era una mentira.
En quinto lugar, si Cristo no resucitó, versículo 17, la humanidad entera continúa en pecado. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no tiene valor. Aún estáis en vuestros pecados. Seguiríamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Nuestros pecados continuarían sin ser perdonados. Hemos cantado hace un momento que debido a lo que ocurrió en aquella cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Pero si Cristo no resucitó, entonces aún nuestros pecados siguen sin ser perdonados. Esto es terrible, lo que está diciendo aquí el apóstol. En cierta forma, seguiríamos sin respuesta para el problema principal del ser humano, que es el pecado, el pecado. En sexto lugar, si Cristo no resucitó, los que han muerto aún continúan muertos. Versículo 18. Entonces también los que durmieron, es una forma de decir los que murieron, los que durmieron en Cristo perecieron, siguen estando muertos. Si Cristo no resucitó. Y en séptimo y último lugar, si Cristo no resucitó, los cristianos serían los más infelices del mundo. Versículo 19. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es posible que recibamos en esta vida algunas bendiciones, pero si Cristo no resucitó, no tendríamos ninguna esperanza para el futuro. No tendríamos a un Salvador. Y si no tenemos a un Salvador, no tenemos todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas que giran en torno a la salvación, como por ejemplo la sustitución, de la cual ya hemos hablado, la expiación, la propiciación, la justificación, es decir, seguiríamos siendo culpables, no existiría la redención, la regeneración, no habríamos recibido una nueva vida, ni la santificación, ni la reconciliación. Todo eso no existiría si Cristo no resucitó. Lo único que tendríamos son las muestras de lástima, de compasión que la gente nos muestre. Versículo 19. El apóstol Pablo, si seguimos leyendo en esta carta, el capítulo 15 de Primera de Corintios, un poquito más adelante, versículo 30 al 32, Pablo hace referencia a los sufrimientos que él padeció, que tuvo que enfrentar por causa de Cristo. Y en cierta forma él pregunta ahí, versículo 30 al 32, ¿de qué me sirve haber pasado por todas estas experiencias? ¿De qué me sirve haber sufrido tanto por el Señor si luego resulta que no hay resurrección? ¿Para qué todos estos sufrimientos? Versículo 32, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vivamos la vida como nos da la real gana. Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido hoy concretamente a este lugar? Jóvenes que me estáis escuchando, ¿qué hacéis aquí en esta mañana? Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene estar aquí? Leer la Biblia, orar, no tiene ningún propósito. Dice Pablo, comamos y bebamos, total, son 4 días, mañana moriremos. Es terrible lo que Pablo nos está diciendo aquí, versículo 12 al 19. Si Cristo no resucitó, ¿para qué? ¿Para qué sirven todas estas cosas? Sin embargo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el texto no queda ahí. Encontramos después del versículo 19, viene el versículo 20. Pablo nos viene a decir que todo esto no es cierto, todo lo que ha estado diciendo. Todo lo contrario,
Al creyente le espera una realidad gloriosa, majestuosa, maravillosa, debido a que Cristo resucitó. Por eso comienza versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos y hermanas, en la Biblia hay muchos peros, y por regla general todos son importantes. Y cuando nos encontramos con uno, tenemos que parar para tomar aire y ver lo que viene a continuación. Bueno, este pero que aparece en el versículo 20 es de los más hermosos, más gloriosos, majestuosos que encontramos en las Escrituras. Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Al resucitar, Cristo fue hecho la primicia de los que murieron. Esta imagen que utiliza Pablo aquí nos recuerda la costumbre del pueblo judío de ofrecer, de consagrar las primicias, los primeros frutos de la cosecha. Y ahora Pablo está diciendo que Cristo, por haber resucitado de entre los muertos, se convirtió en el primero, en las primicias de los que serán resucitados. Él fue el primero, pero vendrán más. ¿Dónde estamos tú y yo? Si Cristo no viene antes a recogernos. Es verdad que en el Nuevo Testamento vemos que hubieron otras personas que resucitaron en el tiempo de Jesús, como el joven de Naín, o la hija de Jairo, o Lázaro, cierto, como resultado de un milagro de Jesús, pero todos estos volvieron a morir. ¿Por qué? Porque la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Todos un día vamos a tener que morir. Pero aquellos que han creído, han confiado en Cristo Jesús, un día, como decía antes, cuando crucemos esa puerta, sabemos que vamos a estar con Cristo, con Él por toda la eternidad. La resurrección de Jesús provee esperanza a todo creyente. Y como ha estado Pablo recordándonos en esta segunda carta a los Corintios que estamos estudiando como iglesia, aunque a veces tengamos que experimentar sufrimientos, aflicción, incluso la propia muerte, sabemos que un día resucitaremos con Cristo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice ese texto, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Debido a que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día de la tumba, eso ocurrió en el pasado. Pablo está diciendo ahora que él no tiene temor en el presente. Da igual lo que él tenga que vivir, no tiene temor en el presente porque su futuro está asegurado. Hermanos y hermanas, el creer en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, aquel glorioso día de la resurrección de Cristo, nos permite vivir en el presente con la esperanza de que nuestro futuro lo tenemos garantizado por siempre. Esta esperanza acerca de un futuro como este le daba a Pablo, como también a cada uno de nosotros, fuerzas en medio de las pruebas y no desmayar y no rendirnos, sino seguir adelante con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Evidentemente las cosas que nos rodean pueden causarnos tristeza, dolor, preocupación, aflicción. Por eso Pablo, como veíamos en el último día, en este capítulo, el último versículo, él decía, no mirando, esto requiere esfuerzo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Todas esas circunstancias que nos están rodeando ahora, no mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque esas cosas son temporales, son pasajeras, terrenales. Más bien hemos de mirar aquellas cosas que nuestros ojos no pueden ver, que son las espirituales,
las celestiales, las eternas, donde sabemos que vamos a estar con Cristo. Ya que habéis resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Ahí nos dirigimos. Ya sabemos que está todo preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo habría dicho, pero no. Yo me voy y yo pienso que ya el Señor ha tenido tiempo para tenerlo todo dispuesto, todo preparado, para que un día, cuando Él decida, podamos estar con Él por siempre. Esto lo sabemos porque sabemos que el que resucitó a Jesús, también a ti y a mí, querido hermano y hermana, nos resucitará para que todos estemos juntos por toda la eternidad. Me gusta una frase de un autor que leí en estos días. Decía, solo aquellos que se centran en el cielo son buenos en la tierra. Solo cuando sabemos lo que nos espera al otro lado de la eternidad, podemos vivir en este lado, en este mundo, con esperanza, con confianza. En estos días de Semana Santa acaban y ya todos se olvidarán de lo que han estado celebrando, si es que realmente se ha estado celebrando algo. Pero hermanos y hermanas, si me permitís la expresión, la Semana Santa no ha concluido, no ha concluido. Todavía aguarda algo más especial. Debemos recordar que el relato de la vida de Jesús es un relato inacabado. El texto bíblico está inacabado, por así decirlo. Todavía nos espera ese día en que podamos estar disfrutando con el Señor en ese banquete espiritual. Cuando Jesús participó de esta mesa, después de haber tomado la copa, dijo, no la volveré a tomar de nuevo hasta que venga en mi reino. Y la tomaré, pero será algo distinto, algo nuevo, algo nuevo. Pero mientras esperamos ese día, podemos decir, como el apóstol Pablo le dijo a Tito en su carta, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aguardamos, esperamos con esperanza que llegue ese día en que el Señor venga a recoger a su iglesia. Y si antes nos hemos ido algunos de nosotros, que nadie se preocupe, porque cerrar los ojos aquí es abrirlos con Cristo en el cielo. Y un día, cuando el Señor decida, Él hará que todos los que han muerto en Él sean resucitados. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Por tanto, un versículo antes que este, versículo 13, Pablo decía, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo la misma actitud de fe, dice Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, los que estamos aquí, creemos, por lo cual hablamos. ¿Dónde vamos a ir una vez que muramos? La pregunta que hacía al principio, ¿dónde vas a ir? ¿Eres de los que dudan? ¿De los que no saben? Bueno, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que saber que en el mismo momento de tu muerte irás a estar con Cristo. De verdad os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, que comenzamos a vivirla aquí y continuaremos viviéndola cuando estemos con Él. Esa persona ya no vendrá a ser condenada porque ha pasado de muerte a vida, a vida. Por tanto,
nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. No es porque tú y yo nos merezcamos algo, sino porque Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Por tanto, Él vive en este momento. Y en este momento, Él te ofrece a ti, amigo y amiga, la vida y la vida eterna. Él te la ofrece. Y si tú la aceptas, la recibirás. ¿Qué vas a hacer en este día? Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que ésta pueda realmente transformar nuestros corazones. Amén.